Hola, buenas noches para todos. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Ahora sí, estamos Ani, Cami y Gastón. Ahora sí. Hola Trini, el Señor te bendiga. Buenas noches. Jairito, Jesús te bendiga. Saludos. Nina, hola, el Señor te bendiga. Buenas noches. Tenemos aquí, por aquí, ¿a quién más? A Eduardo. Eso, Eduardo. Señor te bendiga. Rafa, Señor te guarde en su precioso nombre. Tenemos también a la mamá Alba Coronado. El Señor te bendiga, doña Alba. El Señor te guarde en su precioso nombre. Un abrazo a la distancia. Saludos. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? Déjenme ver por aquí. Buenas noches, Eduardo. Sí, Jesús te bendiga. Jairito. Señor te guarde. Ahí está Marco Mauricio. Marco. El Señor Jesús te bendiga. Hola Alan, qué gusto verte conectado. El Señor te bendiga también mucho en esta noche. El hermano Pastor Juan Manuel, Jesús te bendiga, mi hermano. Hola Joana, el Señor te bendiga, Joana. El Señor te guarde, saludos para ti, para Albeiro, Angie. Hola, Jesús te bendiga, saludos para ti también, para Gilbert. También está Jocelyn, Jesús te bendiga. Ahí está nuestra Anita Ana Solano, el Señor te bendiga. También está entonces nuestro hermano Josué Figuls. Hola Figuls, Señor te guarde en su precioso nombre. Está nuestro hermano Martín también, que gracias al Señor entonces está recuperadito. Bueno Dios, gracias al Señor le damos entonces. Y también tenemos a Carolina Rodríguez. Carito, Jesús te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre. María Teresa Patiño, hola mi hermana María Teresa, el Señor te bendiga. Johan, saludos para ti, para Su, también para Benjamin. Que el Señor los bendiga, los guarde y obre con poder y gloria en sus vidas. Saludo a la distancia entonces para todos en esta noche. Y aquí estamos entonces agradecidos con el Señor por un día más, porque bueno, un día más sabemos que significa un día menos. Y podemos como iglesia estar reunidos aquí para buscar, inquirir sabiduría, conocimiento acerca de el Dios que nos creó, nos formó y nos redimió también para su reino. ¿A quién tenemos por aquí más? A María Lucero. Hola Lucerito, muy buenas noches. El Señor te continúe bendiciendo, Lucero. El Señor te guarde y te bendiga en su precioso nombre. Bueno, se siguen sumando. Ahí está ya, bueno, nuestra hermana Ana Solano, ya la saludamos también. Ya tenemos una Anita. Seguimos esperando con la ayuda del Señor. Y ahí está don Ricardo Garro. ¿Qué pasa, mi estimado don Ricardo Garro? Jesús lo bendiga. Buenas noches. Feliz noche. Saludos. Ahí está también José Luis Rivas. Hola José, Jesús te bendiga. Saludos para ti, para todos allí. Entonces, para Enrique, para tu esposita. Alejandra Alvarado. Hola Alejandra. Buenas noches, esperando que estés bien. Saludos para ti, para las chicas también, para tu mamá Sandra, para tus hermanas. Y bueno, creyéndole al Señor por todo y para todo, siempre. Bueno, ahí entonces se siguen sumando más y más hermanos y bueno, continuamos entonces en este tiempo. Ahí está Yesenia. Hola Jessy, Jesús te continúe bendiciendo. Saludos, buenas noches. Bueno, en fin, entonces ahí se siguen sumando y bueno, pero vamos a empezar bien. Vamos a comenzar con el pie derecho, vamos a comenzar orando y encomendándonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Sea el Padre por medio de su Santo Espíritu y a través de la fe en su Hijo Jesucristo, obrando con poder y gloria en nosotros en esta hora, en este tiempo, prosperándolo para que sea pues un tiempo fructífero, provechoso, primeramente para nuestro espíritu y además también entonces para que asimismo lo que por gracia entonces hemos recibido, por gracia recibamos, por gracia podamos compartir, podamos dar.
Vamos entonces a orar, pidiendo por esa sabiduría, por ese conocimiento, por ese poder y por esa revelación de la palabra del Padre a nosotros en esta hora. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Padre Santo, yo te doy gracias por este tiempo que yo y mis hermanos como iglesia venimos delante de ti por la fe que nos es en común en tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para darte gracias por esa salvación tan grande, gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, porque hasta este día y hasta esta hora, con lazos de amor y de misericordia, hasta aquí nos has traído. Con la diestra poderosa de tu justicia nos has sostenido, nos has ayudado, y no hay lugar mejor en el cual nosotros pudiéramos estar que aquí, buscando tu rostro, Señor, inquiriendo sabiduría, conocimiento tuyo a través de tu palabra y de la revelación de tu Santo Espíritu, Padre. Oramos, Señor, puestos de acuerdo, pidiendo que seas tú, Señor, abriéndonos las Escrituras, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu bendita palabra, para que todo lo que hablemos aquí en esta hora redunde y sea, Señor, para que ese plan maravilloso y eterno se cumpla en nosotros, en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de los que a ti te plazca, Señor, usarnos, para llevarlos, para conducirlos también al conocimiento y al entendimiento de tu voluntad, a la fe en tu Hijo Jesucristo como único Señor, suficiente Salvador de sus almas, Señor. Prospera este tiempo, capacítanos, Señor, instrúyenos, Señor. Ayúdanos para que podamos, Señor, como obreros diligentes, esforzados, Señor, presentarnos aprobados delante de ti, obreros vasos preciosos en tus manos, que limpies con tu poder, vasos de barro, Señor, que limpies con tu palabra y llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder para que las tinieblas retrocedan, para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, para que más salgan de la potestad del diablo y se conviertan a la luz admirable de tu Hijo amado. Ayuda, Señor, prospera, Padre nuestro, por amor a tu nombre, Señor, este tiempo. Y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, nos encomendamos y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Y amén. Hola Patricia, el Señor te bendiga. Saludos también entonces para nuestro hermano Oscar Mario, Osquitar, el Señor te continúe bendiciendo. Mayrita, feliz noche, el Señor Jesús te bendiga. Estoy hablando que estaban entonces todos bien y bien. Bueno, vamos a la enseñanza. Ayer comenzamos entonces el tiempo de la predicación a partir de la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Vimos entonces la porción que está del 1 al 9. Vamos todos allí para que podamos entonces nuevamente ubicarnos en la palabra. Dice entonces: te agradezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La tía Roxana también está conectada, el Señor la bendiga, feliz noche. Ok, entonces quiero que nos concentremos de esta porción en
el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí está nuestra segunda Ana, gloria a Dios, Anita, Ana Yancy, Jesús te bendiga. También ahí está Helen Rivera, hola, un saludo para ti, para Avi. Que sea el Señor Jesús bendiciéndolos y orando con poder y gloria en sus vidas. Ahí está mi hermano Fred Villalta también, saludos para vos, para Raquel también, para Rebeca y para Yasmín. Ahí está también Josué Figuls. Y bueno, ahí está nuestro hermano amado compartiéndonos, ayudándonos con lo que es entonces, repitiendo en sí los versículos. Oh, Melvin, Jesús te bendiga, buenas noches, saludos para ti, para tu mamá, que sea el Señor bendiciéndolos y obrando con poder y gloria en sus vidas. Ok, entonces, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí vemos entonces, según este relato, que nuestro amado hermano Pablo está viendo que pronto va a ser entonces, como dice, sacrificado. Entonces, al parecer, ya le han dado, Dora, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Le han dado sentencia de muerte y pues esa sentencia está a punto de cumplirse, de que sea ejecutada, y está tratando de darle entonces como las últimas recomendaciones, los últimos consejos a su discípulo, a Timoteo. Y maravilloso entonces ver esas recomendaciones aquí que de alguna manera nosotros como cristianos, entonces con el entendimiento sabemos, de hecho, Paulita, Jesús te bendiga, buenas noches, el Señor te guarde. Entonces, así como en su momento fueron dadas por el hermano Pablo a este discípulo Timoteo, de la misma manera, de la misma forma, para nosotros, para hoy, en nuestras vidas, nosotros estas recomendaciones necesitamos extender, son y están vigentes. Eso, Julio, eso, Julito, buena, Señor te bendiga, feliz noche, qué gusto saludarte, esperando que estés bien con la ayuda del Señor, un abrazo a la distancia. Y bien, entonces, maravilloso como este hombre, que está a punto de ya, digamos, ser sacrificado, como estábamos hablando, está a punto de que su partida de este mundo se acerca. No sé si ustedes también, al igual que yo, pueden darse cuenta que no hay angustia, que no es un mensaje, digamos, angustioso, de desesperación, no es un mensaje de pesimismo, no hay como tal, no sé si ustedes lo pueden ver, temor alguno en el apóstol. Hay un reposo, una tranquilidad, una paz. Escúcheme, sabiendo que, digamos, está pronto a morir. Pero que ese reposo, esa paz, ese sosiego, aún sabiendo que su fecha, entonces la fecha para que parta de este mundo está próxima, nosotros podemos darnos cuenta de dónde proviene. ¿De dónde proviene esa paz, ese reposo? Y es la pregunta que yo quisiera que cada uno de nosotros nos hiciéramos en este momento. ¿Cuántos de ustedes entonces, eso José, Jesús te bendiga, cuántos de nosotros, pues, de ustedes no, perdón, de nosotros si nos dijeran o nos dieran ya una fecha para, digamos, partir de este mundo físico, pudiéramos entonces tener de verdad paz, estar reposados y sosegados en nuestros corazones? Hay veces que entonces está bien
hacernos cuestionarnos. Como dice entonces allá en 1 Corintios, probaos a cada uno de vosotros si estáis en la fe. Si por ejemplo entonces, qué sé yo, dentro de un mes vamos a morir, nos dan la fecha de nuestra partida de este mundo, de la muerte pues de esta carne. ¿Cuál sería nuestra actitud? Porque aquí estamos viendo, como les decía, entonces el testimonio de un hombre. Y que ese hombre entonces, y eso, digo que esos testimonios, perdón, que hay en la Biblia son entonces esos hombres, esas mujeres que tuvieron con el encuentro con el Dios invisible por medio todos de la fe en su Hijo Jesucristo. A partir de Abraham. Por eso lo llamamos el padre de la fe, y porque entonces, aunque también la Biblia da testimonio acerca de la fe de Abel, de la fe también incluso de Noé, sin embargo vemos cómo es Abraham a quien esa fe le es contada como justicia. Y esa es entonces hoy la fe nuestra. La fe que es entonces contada por justicia, la misma fe que entonces tuvo Abraham, que creyó que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Y eso todo está haciendo referencia a la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el que el Padre envió a morir en la cruz y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero vemos entonces, como les repito, siempre debemos ver, no vemos, sino siempre debemos ver todos estos testimonios como ejemplo para nosotros, para nuestra vida. Por eso les hago esa pregunta. Pudiéramos, digamos, nosotros, al igual que este siervo del Dios Altísimo, el hermano Pablo, sabiendo que en un mes vamos a morir, tener esta paz, este reposo, este sosiego. Bueno, ¿y de dónde entonces, como les decía, vemos que proviene? Es que estaba cansado, ya se quería morir, ya estaba aburrido con la vida. No lo veo yo de esa forma, sino que ahí, como les decía en el versículo 7, veo que esa paz, ese sosiego, ese reposo en este varón viene de ver entonces cómo de alguna manera el temor que se temía le sobrevino, y finalmente entonces pudo realmente reposar y descansar, entrar, como dice la Biblia, en el reposo de Dios. Porque eso es lo más grande y lo más maravilloso. Le afanaba, y nosotros vamos a ver al hermano entonces en ese dilema. Porque había un dilema, una lucha en él. Se puede ver el testimonio, vamos a mirarlo por favor aquí. Filipenses. Filipenses capítulo 1. Dice así: veámoslo desde el 12. Capítulo 1, veámoslo desde el 12
Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo para contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será glorificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Bueno, vamos a meternos siempre en el contexto. No sé si todos, o bueno, la mayoría o alguno, entonces tenga claro cómo fue entonces la historia de nuestro hermano Pablo. Entonces, su conversión y después cómo el Señor lo tomó como su instrumento para poder entonces manifestar en él lo que es realmente la gracia, la misericordia. Él mismo dice, a mí que soy el más pecador, perseguidor de la iglesia, para mostrar entonces la verdad en qué consiste la gracia, el perdón de Dios. Y cómo entonces él desarrolla su ministerio. Sin embargo, entonces, dentro de los planes y los propósitos divinos, porque Dios no actúa en secreto, porque Dios no es un Dios de sorpresas, ¿ve? Porque Dios es fiel con el que es fiel para con él. Y ya entonces a nuestro amado hermano Pablo se le había anunciado lo que le deparaba, lo que le venía. Desde el mismo momento entonces que el Señor se le apareció a Ananías para decirle que fuera e impusiera manos, entonces le dice, vaya, porque me es necesario mostrarle cuánto ha de padecer por mi nombre. ¿Ven? Entonces, también a través del Espíritu Santo, por medio del profeta Ágabo, se le había manifestado que iba entonces a ser preso, a caer preso. Y ahí podemos ver entonces a Dios actuar con su fidelidad. Sin embargo, también entonces podemos ver la debilidad del hombre. Y bien, entonces, bueno, en Hechos de los Apóstoles relata el acontecimiento. Léanlo con detenimiento y se van a dar cuenta entonces que Pablo, efectivamente él fue prisionero, hecho prisionero en Jerusalén, de ahí fue llevado a Cesarea Marítima y de ahí entonces él apeló a César, al tribunal de César, y fue entonces enviado a Roma. Vemos el desembarco de Saulo y lo vemos entonces llegar y ser tratado con benevolencia. Dice la Biblia claramente que entonces él estaba en una casa. Miremoslo para terminar. No perdamos aquí Filipenses 2. Capítulo 30.
Hechos capítulo 28. Hechos 28. Oh, está mi hermana Margarita también. El Señor la bendiga, mi hermana Margarita. El Señor la bendiga, mi hermana Margarita. Hechos capítulo 28 dice, capítulo 28, versículo 30. ¿Estoy diciendo bien? Ay, es que estoy como perdido. Hechos capítulo 28, versículo 30. Se me traba la lengua, se me traba la lengua. La lengua le traba. Leamos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pero aquí entonces vemos que posterior, ya cuando está enviando esta carta a la iglesia en Filipo, ya no estamos viendo como que el apóstol aún permaneciera en esa casa alquilada, sino que ahora lo vemos que está ¿en dónde? En una cárcel pública compartiendo con más presos. Entonces la situación cambió. El emperador, la política, hubo un cambio. Y esas condiciones de privilegio, digamos, que al principio se le dieron, vemos entonces que ya no están, sino que ahora entonces está en una cárcel pública, con más presos, compartiendo, prisión ya formal. Y es entonces desde esa prisión donde, pues, efectivamente sale para la ejecución. Y entonces, como les decía, aquí en Filipenses, vemos que el apóstol, por más de que es consciente, escúchenme bien, por más de que es consciente acerca del gozo y de la felicidad de poder estar con el Señor, de partir y estar con el Señor, sin embargo, entonces dice claramente, y él está esperanzado en que va a salir. O sea que la oración, mire el 19, miremos el 19. Hola Alejandra, Jesús te bendiga también, feliz noche. Mi hermano, yo estoy aquí disfrutando de un kefir que no tienen ustedes una idea, pero va a hacer falta que vayan a la finca para invitarlos a que lo prueben o que vengan a la casa porque está... Qué cosa más maravillosa. Armando Chávez, el Señor Jesús te bendiga. Miremos el versículo 19. Estoy en Filipenses 1, pero vamos al versículo... Ah, está también don Carlos, don Carlos. Ahí está con don Carlos con la hermana Ana Solano. Felicidades, mi hermano don Carlos. El Señor lo continúe bendiciendo. Saludos. Entonces, en el 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Ok? Entonces, Él está de alguna forma manifestando aquí que la dirección... Hola Mauricio, Jesús te bendiga, feliz noche. La dirección en la cual la iglesia estaba orando y el deseo pues profundo también por ende de su corazón era en poder quedar libre, ser liberado. Y manifiesta entonces que el afán y el deseo por esa libertad es poder continuar haciendo la obra. Que él ve pues que claramente como tal en su misma condición, porque acuérdese que no podemos dejar de lado o desconocer que tenemos este tesoro en vasos de barro frágiles para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y no podemos entonces aquí más bien debemos entender y digamos debemos poder con nuestros ojos espirituales discernir y ver
que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios. Porque es que en la Biblia están manifiestas las debilidades de los hombres, la culpabilidad del hombre, la fragilidad del hombre, el pecado del hombre, la maldad del hombre. Y la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, el poder de Dios. Y créanme, mis amados hermanos, que si no fuera inspirado por Dios, los hombres jamás y nunca pudiéramos decir, escribiríamos algo donde, digamos, de alguna forma la gloria no fuera para nosotros. Pero con el entendimiento ahí ustedes deben, porque todo lo que está escrito en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en todo, en cada palabra, siempre le está dando la gloria a Dios. Siempre, siempre, siempre va a haber, como le vamos a poder ver, y va a estar clara, manifiesta la culpabilidad del hombre y la misericordia, la deidad, la exclusividad, la grandeza, el poder de Dios. Y como les decía, esto no es posible. No es posible, digamos, no sería posible si no fuera precisamente pues por esa obra maravillosa del Espíritu Santo. Y por eso entonces creemos y estamos seguros de que aunque esta Biblia, estas palabras fueron escritas por hombres, no es o no fueron de su voluntad. Y aquí vemos entonces, claro que sí, la debilidad del hermano Pablo. ¿En qué sentido? El hermano Pablo de alguna forma está, digamos, no sé si ustedes lo ven también así, sintiendo que es indispensable. Pero que quién más va a hacer la obra sino él. Que quién va más a hacer la obra sino él. O sea que sin él, digamos, prácticamente la iglesia o lo que se va a ir a pique. Ese es el dilema en el que él está parado ahí. Está, como les repito, consciente acerca de la bondad, del beneficio pues, de poder partir y estar en la presencia del Señor, pero dice claramente que está puesto en estrecho en el versículo 23, porque hay un conflicto en él. Porque una parte quiere estar con el Señor, pero otra parte entonces dice que no, pero ¿cómo me voy a ir para estar con el Señor? Si yo me voy a estar con el Señor, ¿quién queda en la iglesia? De ahí pues el Señor de la iglesia. Pero eso es entonces, como les decía, poder ver y discernir espiritualmente y darse cuenta de eso es maravilloso. Y pues de alguna manera pues también en nosotros, en nuestras vidas. Pero ¿cómo así? Entonces digamos, y si yo me voy con el Señor, ¿qué va a hacer de mis hijos? Y la empresa, o el trabajo, el cargo que yo desempeño, imagínense donde yo me muriera. ¿De ahí quién es? Yo no veo a fulana, yo no veo a sutana pudiendo hacer eso. Y pues nos sentimos así, indispensables. Y mucha atención porque precisamente eso es, digamos, lo que hace que entonces nos queramos aferrar. Y aquí vemos entonces al apóstol Pablo aferrándose de alguna forma y orando y diga no, pidiendo bueno, pero para que yo sea libre, para que yo sea liberado, para poder seguir con la obra. Aferrado. Con una noble causa, sí, por supuesto, es para el ministerio, nada más, no dice ahí que quedarse para disfrutar de los placeres del mundo, ni nada, sino para continuar haciendo la obra. Pero no hay, o no estamos aquí en esta porción, no lo podemos ver, digamos, reposado, sino que hay un conflicto.
Hay un conflicto, porque sabe y tiene claro que estar con el Señor es mejor, pero sin embargo, entonces qué torta si me voy. Entonces tiene un apego, y no es un apego, digamos, lo mundano, terrenal. Es por la iglesia, pero es un apego. Lo vemos entonces orando y pidiendo oración y creyendo y estando persuadido en su corazón de que no, que efectivamente el Señor sabe que la iglesia lo necesita y lo va a dejar. Y cuando vamos allá a Segunda de Timoteo, nos damos cuenta que finalmente entendió, se dio cuenta de que no era así, de que no era así. Y se dio cuenta entonces que lo más grandioso y lo más maravilloso no es, digamos, en sí mismo cuánta obra o cuánto pudo haber hecho para el reino de los cielos como tal en sí mismo, sino, puña, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea que lo más grandioso y lo más maravilloso, entonces en este momento ya de, digamos, ok, ya se dio cuenta finalmente de que sus pensamientos no eran los pensamientos del Señor no eran los pensamientos suyos, que sus caminos no son sus caminos. Que una cosa es, como decimos vulgarmente, lo que piensa el burro, y otra cosa el que lo va arriando. Y entonces en esta porción, en este momento, ya él, ya, digamos, le queda claro, no, la cosa no es por ahí, ya no voy a ser liberado, sino que está dejando claro, en el 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, ya tenía fecha para su ejecución. Ya había fecha para su ejecución. Ya el tiempo de su partida estaba ya. Entonces, sí, definitivamente no salí. Pero, y no era más grandioso, no era más maravilloso, o digamos, para Dios mismo, no era o redundaba mejor que ese gran instrumento, ese hombre que con todo el corazón y una vida y un corazón vuelto hacia Él y con la disposición incondicional en todas las áreas de su vida, ¿no era más beneficioso para Dios dejarlo? ¿No redundaba o no tenía más beneficio para Dios, para la iglesia del Señor, decir, perdón, que lo liberara y que entonces pudiera permanecer más tiempo haciendo la obra? ¿No piensan ustedes de esa manera? ¿No creen ustedes que sea así? Más eficaz que el apóstol Pablo, llenó todo Asia del conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, él prácticamente solito. La vida del apóstol Pablo es una vida consagrada, una vida de compromiso, una vida de ejemplo cristiano, de entrega total, de devoción completa al Señor. De ahí. Y yo siento que era más provechoso que se quedara que se fuera. ¿No creen ustedes que fuera, que de igual manera él pensó? Así como yo estoy pensando. O sea, era mejor un Pablo que 40, 50. Hacía más un Pablo que 40 que unos 50. Pero sin embargo, volvemos al versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Porque eso es el todo, mis amados hermanos. Porque ese es el punto neurálgico. Y se los decía esta mañana y se los dije también ayer durante la predicación. Mucha atención, porque no quiere decir, escúchenme bien, porque lo que vemos aquí es ese relato a Timoteo y vemos cómo lo exhorta a que predique la palabra, a que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo está animando, lo está exhortando para que continúe haciendo él la obra. Y la obra no la podemos dejar de hacer y no podemos dejar. Y mire aquí, Pablo está, digamos, a punto de ir a la muerte y sin embargo ya, como sabe que él va a morir, está que animando a otro para que continúe haciendo la obra. ¿Ven esa hambre y ese deseo de esa misericordia en el corazón de Pablo? Aún en el momento de acercarse a su muerte, lo único que está pensando es, ok, bien, perfecto, ya la voluntad del Señor es que yo parta con Él, pero sin embargo, entonces, aún ya arañando, pellizcando, animando entonces a otro para que continúe lo que ya Él no va a poder no va a poder seguir haciendo. Pero aquí sí ya entonces no vemos que haya ese conflicto en su corazón, sino que hay paz, hay reposo. Y esa paz, ese reposo provienen de: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe aun cuando yo pensaba, yo creía que Dios me iba a dejar aquí y me iba a liberar para que yo continuara haciendo su obra. Sí, y no fue así, sino que por el contrario, me quedé aquí, mi condición se convirtió o se volvió más precaria y, como si fuera poco, me sentenciaron a muerte. Y aún así, estoy agradecido con el Señor y estoy exhortando a otro al que yo veo que puede, y también el Señor, hay compasión y misericordia y amor, piedad en su corazón, para que continúe predicando al mismo Señor que ahora entonces me está entregando a la muerte por el cual estoy muriendo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Porque eso es como les digo, como les decía, el centro de todo. Pelear la buena batalla, acabar la carrera, guardar la fe. Ya lo hemos hablado, lo hemos compartido. En sí, recibir la gracia es maravilloso, pero recibir la gracia en sí mismo no es lo más grandioso y lo más maravilloso, sino poder permanecer y crecer hasta el fin en esa gracia. Esa doctrina de esa herejía de error, de salvo, siempre salvo. Que si la salvación se pierde, no se pierde, que la salvación no se pierde, que una vez entonces que Dios lo adopta a usted como hijo, entonces ya, ¿cómo hace usted para que uno no puede volver a un hijo que recibió en adopción? Y bla, bla, bla. Nada de eso es cierto, nada de eso es verdad. No es un versículo sacado del contexto, que es lo que se usa para convertirlo en un pretexto, sino que es todo el panorama bíblico. Y todo el panorama bíblico entonces nos muestra, nos enseña acerca de la fidelidad de Dios para el que con Él es fiel. Y que el problema no es Dios, porque la Biblia nos da testimonio acerca de algo maravilloso. Miremos en Malaquías.
Ay, pero ¿qué pasa? Esta hojita no... Ay. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice Malaquías, capítulo 3, versículo 6? Porque yo no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo no cambio. Entonces, que la cosa aquí es que la Biblia nos da a nosotros el testimonio de que Dios no cambia. Y con ese testimonio que tenemos por medio de la Biblia acerca de que Dios no cambia, debemos entonces entender que el problema no es Dios, sino que el problema somos nosotros. Y que esa condición entonces que hace que Dios sea Dios es precisamente eso, que Él es inmutable. Pero que a diferencia suya, nosotros somos criaturas. Somos entonces cambiantes, variables. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. Hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra. Y que como tal, entonces, en sí misma la vida de fe no es, y por eso les decía, y tomémoslo con madurez y con el que tenga ojos para ver, que oiga. A ver si están en todas. El que tenga ojos para oír, que escuche. Porque no estoy queriendo decir que no debemos esforzarnos por predicar el Evangelio, no debemos esforzarnos por tratar de ser luz en medio de las tinieblas, que no debemos entonces esforzarnos por hacer los tesoros en el reino de los cielos, galardones para la vida eterna, porque por el contrario, por toda parte el Señor nos está mandando, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Esforzados por entrar por la puerta estrecha. Todo el tiempo nos está llamando a que no seamos negligentes, sino diligentes, a que tomemos una actitud proactiva, que el Espíritu Santo no obra en los perezosos. Pero todo eso, mi hermano, de todo eso, lo más grandioso y lo más maravilloso es que no dejemos ese primer amor. Que no dejemos ese primer amor. ¿Se acuerdan allá entonces en Apocalipsis? Miremoslo. Capítulo 2. A la iglesia que está en Éfeso dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ahí lean todo el mensaje a todas las iglesias y va a ver que la constante dice el Espíritu al que venciere, y el Espíritu es la verdad al que venciere. Y esas herejías entonces que les estoy comentando, que estábamos comentando acerca de salvo siempre salvo, que una vez que Dios lo predestinó a usted para que fuera salvo, entienda, no existe sino la voluntad divina, la soberanía de Dios. No hay
voluntad. El hombre no tiene opción. Una vez Dios, desde antes de la fundación del mundo, estableció que ese hombre fuera salvo, ya, no hay nada que usted pueda hacer. Porque usted no puede, la criatura, ser más grande que el Creador. Que no, hombre, que no es así. Pero entonces, el mensaje a Éfeso. Vamos a mirar la carta a los Efesios para que nos ubiquemos. Esta iglesia que está en Éfeso. ¿En qué encontramos entonces a esa iglesia que está en Éfeso? ¿Qué podemos ver? Que vamos al capítulo 3, versículo 14. Dice así, Efesios, ¿sí estamos en Efesios? Sí, 3:14, ¿ok? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vemos entonces aquí que el apóstol Pablo está exhortando y está manifestando a la iglesia que está en Éfeso, que es la misma que nosotros nos encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 2. Y el Señor entonces, ¿qué le reprocha a la iglesia que está en Éfeso? ¿Que ha dejado qué? Su primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí entonces estamos viendo nuevamente que a esa iglesia que está en Éfeso se le ha manifestado, hola Adri, buenas noches, el Señor también te bendiga, saludos. Se le ha manifestado cuál es el amor de Dios. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo. ¿Cuál es ese amor de Cristo? Es entonces esa reacción, ese momento maravilloso que cada uno de nosotros tenemos claro, hemos experimentado en el momento que entendemos que gracias a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestros pecados fueron y han sido perdonados. Ese es el primer amor. El primer amor es esa en el corazón, esa gratitud, esa alegría, ese gozo, esa paz, que entonces cada uno de nosotros debe, y si aún no lo ha hecho, lo invito en el nombre de Jesús, experimente de saber que usted puede y realmente está orando y no está hablando solo.
que puede entonces realmente pedir perdón y invocando el nombre de Jesús, tener la certidumbre, la plenitud, la confianza en su corazón de que efectivamente sus pecados fueron y han sido perdonados. El amor de Cristo, la gracia de Dios, el perdón por medio de la fe en Jesucristo, en la obra que Él hizo, en la sangre que Él derramó. Y mis amados hermanos, entonces, así como lo estamos viendo en este momento aquí en la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo está tan absorto, tan preocupado por hacer la obra, oígame bien, no está diciendo la Biblia, no está dando testimonio que la preocupación del apóstol sea la fábrica de carpas que tendía con Aquila y con Priscila. La, digamos, preocupación de Pablo fueran los chiquitos porque aparentemente no tenía hijos. Que la preocupación era una causa muy noble, o sea, entiéndame, es la preocupación por la iglesia. Pero sin embargo, esa, de alguna forma, a un noble causa, lo había hecho, lo vemos, estaba como, lo leímos en el versículo que leímos antes, desenfocado. Y ahora ya en Timoteo lo vemos como enfocado. No, aquí lo más grandioso y lo más maravilloso es que el Señor bueno, con sus lazos de amor y misericordia, el premio, o sea, el pago a mi pecado, a mi trabajo, a mi obra, a mi amor, a mi ardua labor, ha sido que me ha ayudado y he podido acabar la carrera. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. De ahí para allá no sigue más. Y eso nos pasa a nosotros. Como le pasó a Pablo, nos pasa a nosotros. Y sucede. Y no sé cuál sea el foco, el centro de alguna forma. Si sea en este caso el afán por la predicación, su familia, el trabajo, la empresa, en fin, lo que sea. Póngale el nombre cada uno. Pero no podemos desenfocarnos. No podemos desenfocarnos. De alguna manera siempre, desde el principio, con el entendimiento, cuando pues ha venido la revelación de Jesucristo a mi corazón y a la vida, y en este caso yo como pastor, se me ha señalado, todavía incluso se nos señala, a muchos también hermanos de igual manera, acerca de que somos, digámoslo, espiritualoides, que todo lo espiritualizamos. Pero es que, mis amados hermanos, en el momento que uno experimenta ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura que dice la Biblia, conforme a la semejanza del Señor, o sea, ese ser que, aunque está en un cuerpo de carne, es un ser que tiene vivo y hay conciencia espiritual en él, pues por supuesto que todo lo espiritualiza, porque es un ser
espiritual. Y acordémonos entonces de que hay unos cristianos, hermanos, son cristianos, viven, son iglesias, que viven conforme a la carne y otros que viven conforme al espíritu. Y los que no viven conforme a la carne, al espíritu, pues es esa, digamos, la característica que tienen, que aunque vienen a la iglesia y aunque creen en Jesucristo, sin embargo, no todo es espiritual. Y vienen a la iglesia y confiesan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y creen efectivamente en Él y creen en la obra y en la sangre que Él hizo, que Él derramó en la cruz para el perdón de sus pecados. Pero no todo entonces es espiritual para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no viven conforme al espíritu, sino que viven conforme a ¿qué? A la carne. Y ahí es entonces como de igual manera recuerdan que Abraham tuvo 2 hijos, uno conforme a la carne y otro conforme al espíritu. Pero como entonces, en ese entonces, el espiritual, el carnal perseguía ¿a qué? Al espiritual. Y es precisamente como les expliqué y les decía esta mañana y ayer, el ataque de usted y yo no lo podemos, digamos, esperar propiamente del mundo, de los de afuera, sino que es entonces de adentro, de los que viven conforme a la propia carne, que persiguen. ¿Se acuerda que persiguen? Miremoslo para que, si lo recuerdan o no lo recuerdan, no sé, pero vamos a mirarlo para que no. Esta mañana lo tocamos, eso sí, pero vamos a verlo nuevamente en Gálatas 4. Pero veámoslo del 28, dice: así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, ¿quién? Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas que dice la escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea que el llamado y la voluntad y el propósito de Dios es que los creyentes no vivamos conforme a la carne, sino que vivamos conforme al Espíritu. Pero pueden haber creyentes que viven conforme a la carne, sí. Pero ¿cuál es el peligro? Que si viven conforme a la carne, morirán. Pero no quiere decir que por eso no existan o no los hayan. Entonces, para ellos efectivamente no todo es espiritual, sino que claro que sí, hay conciencia de las cosas espirituales, pero sin embargo uno también tiene carne, pastor. ¿O no es cierto? ¿O no estamos también en este mundo? ¿O no estamos también en este mundo, pastor? Ya. Sí, pero entonces, yendo a las palabras de nuestro Señor y Maestro, Juan 6:63, veamos en qué radica la cuestión. Juan 6:63. Leamos. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sí, mi amado hermano, que viva conforme a la carne. No todo, entonces también somos carne y también tenemos carne y también. Pero el problema es que si nos ponemos a consentirla, nos vamos a fregar. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque la carne nada aprovecha. ¿Se acuerda cuando como les he contado, ¿no? Como lo que la carne convierte un filete de guayú, carne Kobe, de $200, los 100 gramos. Triste, ¿cierto? Ver en lo que la carne convierte un filete de carne Kobe, ganado guayú, espectacular, así $200, 100 gramitos. No lo experimentamos con Sara en Japón. La carne lo convirtió en... Ya usted sabe, ¿no? ¿Para qué me pone a hablar si ustedes saben más que yo? Esa es la carne. Todo lo vuelve... ¿Qué? Desecho. No vayan a pensar que yo soy grosero. Eso. La carne para nada lo aprovecha. Todo lo a carne, lo bueno. Ustedes le echan una dona. ¿No ha visto? Una dona, se come uno aquellos postres, aquellos manjares hechos con esos ingredientes, con aquella dedicación, fermentados así espectaculares, kefir, con orgánicos, traídos, publicidad. Aquellos huevos, entonces, con esas gallinitas alimentadas con microorganismos de montaña, con tierra de diatomedas que comen el sol y la vitamina E la utilizan. Y es igual el resultado de alguna forma que el huevo de 50 centavos que echan. Solamente soya saturada, colesterol. Esa es la carne, esa es la realidad. Y entonces siempre, siempre la lucha, siempre la lucha. Hola, doña Virginia, el Señor Jesús la bendiga, va a ser esa, va a estar ahí. Acuérdese entonces que la carne, que el que nació por el Espíritu, entonces, que el que nació por la carne persigue al que nació por el Espíritu. Y eso es una cosa que está en nuestra misma naturaleza. Esa lucha, ese conflicto también está en nuestra misma naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo lo manifiesta en Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El conflicto está interno en cada uno de nosotros. Pablo, en la debilidad de su carne, él está pensando que el dueño de la iglesia es él, que ese es su negocio, que cómo se va a ir, cómo va a partir con el Señor y va a dejar desatendida su iglesia, no Pablo. ¿Cómo su iglesia? No se preocupe. No se preocupe, la iglesia es mía. ¿Cómo? Estoy puesto en estrecho porque no sé qué hacer, si irme mejor o estar con el Señor. ¿Qué será entonces el Señor? Yo pienso que no, que sigan orando, que yo voy a salir de acá porque yo sé que el Señor sabe que Él me necesita, que la iglesia me necesita. No. Pablito clavó un clavito. Perdió el centro. Y no son errores de la Biblia, son más bien, como les decía, manifestaciones de que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios, porque está dejando claro entonces que la excelencia y el poder de Dios y la debilidad y la fragilidad y la culpabilidad del hombre. En la Biblia está el testimonio de que todos los hombres que tuvieron el encuentro con el Señor, todos le fallaron. Todos le fallaron. Y cuando vemos y reflexionamos acerca de ese ejemplo, nos vamos a dar cuenta que entre más se esforzaron, más alto fue su nivel de compromiso. Al final, más claro les quedó que todo era por la gracia divina. Amén.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que todo comienza por Él y termina por Él. Que Él es el alfa y la omega, que Él es el principio y el fin, que de Él, por Él y para Él fueron todas las cosas. Y que por más grandioso y por más maravilloso que fue su ministerio, al igual que tal vez el no tan grandioso o maravilloso mi ministerio o su ministerio, o la potencia con la que usted viva la vida de fe, o yo viva la vida de fe, o aquel viva la vida de fe, lo importante es poder, habiendo recibido esa gracia, la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, permanecer hasta el fin en ella. De ahí no sigue más. De ahí no sigue más. De ahí no sigue más. Y por eso entonces no subimos de nivel. Por eso no avanzamos, mis amados hermanos. Por eso no avanzamos. Por eso no subimos de nivel. Por eso no subimos de nivel. Por eso no avanzamos. Porque en el segundo nivel hay lo que hay en el primer nivel. Y en el tercer nivel está lo mismo. Ya en el cuarto y en el quinto y en el sexto nivel siempre va a ser, y todo el tiempo consiste en lo mismo. En el primer amor y en conservar ese primer amor. Que su gracia no sea suficiente. Que la gracia de poder entonces entender que Jesucristo murió en la cruz y derramó la sangre por el perdón de nuestros pecados es el todo para el hombre. Es el todo para nosotros. Y esa recomendación y esa exhortación que nos hace por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, allí nuevamente en capítulo de Timoteo, donde comenzamos, capítulo 4 de 2 de Timoteo. Pablo Murillo, hola Pablo, hombre, Jesús te bendiga. Saludos. Paulita, ya te saludé, sí, Paulita, ya te saludé, claro. A Pablo, si no, Pablo, Jesús te bendiga. 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esa es la realidad, mis amados hermanos. Eso es lo que... Eso, con Dieguito, eso, Dieguito, vea, manito así, compadre, oiga, qué bien portado anda usted, compadre. Así es que me gusta, véalo. Lo tienen así. Y ahora que sí, hasta fui en pollotona, mejor dicho, tiene que andarse con cuidado. Ahí, formalito, bien portado, compadre. Entonces, claro, tal cual, no sufrirán la sana doctrina. Eso de predicar el evangelio para el espíritu y no para la carne, no es entonces hoy bien recibido, bien aceptado. Yo recuerdo escuchar claramente el testimonio de personas, de hombres y mujeres de verdad, cristianos de hueso colorado. Verlos en su momento y entonces escucharlos y sentir, digamos, admiración por ellos y de un momento para otro, ¿ya? Pero ¿qué fue ese cambio? ¿Qué fue esa...? ¿No? De alguna manera, ¿qué pasó? No.
predicar el Evangelio como tal solamente no es rentable. No es entonces una vida de superstar ni de pastor, digamos, de likes o de miles de seguidores en YouTube o de cientos de seguidores o de iglesia, digamos, con 5, ¿cómo se llama? Con 5 servicios al día. Y de crecimientos entonces desmesurados y de... No. Ay, pastor, ¿no será más bien entonces que de alguna forma usted pues está tratando, digamos, de que su ministerio no es mayor o no crece o está estancado y justificarlo entonces? Mis amados hermanos, miren, esto es sencillo, esto es como el pan. No hay sino que ponerle, ¿qué? Levadura, añadirle levadura a la masa. Para que el pan crezca, eso usted lo único que necesita es ponerle levadura. Le pone levadura y el pan crece. Con la palabra, con el evangelio y con la vida espiritual ocurre lo mismo. El crecimiento no es y no va a ser nunca igual. Cuando se habla o se enseña y se predica el evangelio para el espíritu, conforme la Biblia lo está dando, que cuando se entonces predica o se enseña para la carne. Porque para la carne, entonces, claro que sí. Cuando a la carne se le habla, cuando a la carne se le adula, cuando a la carne se le ensalza, se le consiente y se le, digamos, chinea. Entonces eso genera alegría, genera confort, contentamiento. Pero la Biblia nos enseña acerca de que entonces el camino de la verdad es el camino angosto, la puerta estrecha, ¿recuerdan, mis amados hermanos? Y hay aflicción y desde el pastor en esta congregación ustedes lo pueden ver. Sale uno de una cuando ya está metido en otra. Y los hermanos entonces le van al pastor, pero es que usted no se preocupe, no se esfuerce, yo sé de qué estamos hablando, estamos en pandemia, hablemos de pandemia, ¿quiere hablar de pandemia? Ya yo pasé por el COVID, mi esposa ya pasó por el COVID, mis hijos ya pasaron por el COVID, mi hermano acaba de pasar por el COVID, todos los trabajadores de la finca acaban de pasar por el COVID. Hablemos de pandemia, ¿quiere que hablemos de pandemia? De circunstancias, de situaciones. ¿Ven? Y más bien entonces, por el contrario, entonces de alguna forma en los religiosos, el no, que no tiene COVID ninguno, nadie, a nadie le ha dado. Es, digamos, que están llenos del Espíritu Santo, que están con la bendición de Dios. Que a un hijo de Dios esas cosas no lo alcanzarán. Salmo 91, caerán a tu diestra. Por favor, ¿no ve que eso fue lo que el diablo le dijo? Escrito está, tírate, porque a sus ángeles enviará acerca de ti, tu pie no tropezará sobre piedra. ¿No se acuerdan? Eso es el Salmo 91. El Señor Jesucristo le responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque no es sacar eso del contexto para entonces que se convierta en un pretexto. ¿Por qué no? Porque efectivamente entonces la Biblia dice que preciosas son las heridas del que ama. Y efectivamente entonces la predicación, como les decía, les repito, únicamente el Evangelio basado en la salvación como lo más grandioso y lo más maravilloso. Por encima entonces del éxito de su ministerio, por encima
de su ministerio. Escuche bien, no le estoy diciendo ni siquiera de cosas, como les decía, carnales. Por encima del éxito de su ministerio, de su vida familiar, de su vida empresarial, de su vida laboral, de su vida profesional. No hay nada, 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 nada que supere el poder confesar a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el único Señor y suficiente Salvador de su alma. No hay nada. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Entendió al final de la carrera, pero entendió. Pablo, lo más grandioso y maravilloso no era que usted tuviera ese ministerio que tuvo, con 11 epístolas, con ser, digamos, el más grande motor, impulsor del cristianismo, sino que lo más grande y lo más maravilloso es que la gracia del Señor permaneció en usted hasta el fin. Para, como le dije, ¿no? Como le dije, ¿no? Como leímos, aún muriéndose y está preocupado porque por lo menos otro predique. Pero por encima de su ministerio, por encima de su éxito ministerial, de su lo que les comento y les comparto. Me preocupo por la iglesia, me preocupo por el ministerio, pero estoy también entonces siempre con la ayuda del Señor y oro por eso, procurando que haya un equilibrio para que también entonces yo pueda y tenga reposo y paz y alegría y felicidad y gozo, sabiendo que lo más grandioso y lo más maravilloso es que el Señor me ha dado su gracia, que el amor de Cristo permanece en mi corazón y que yo hoy puedo y tengo y siento la misma alegría, el mismo gozo, la misma felicidad de saber que mis pecados fueron y han sido perdonados, que aún dormido en mi momento, en éxtasis, entre dormido y despierto, no hay otra cosa por la cual dé gracia que no sea, o no hay otra cosa que no sea, que no diga o que haga que no sea pedir perdón. Arrepentido, pedir perdón y orar y aunado a eso dar gracias por la obra de Jesucristo, por la sangre que el Hijo de Dios derramó en la cruz. Y eso es, digamos, lo que a mí me da el gozo y la alegría y la paz. Que me entonces entristece o me llena también de tristeza, por decir algo, ver la cantidad de hermanos que no han continuado congregándose, que de alguna forma pues me confronta el que no vengan más personas a congregarse. Claro que sí. Pero en medio de todo eso tengo, y con todo el corazón, procuro tener que haya un equilibrio. Y siempre entonces echándole mano a, pues, por lo menos, como les digo, teniendo yo la certeza en mi corazón acerca de que pues estoy en este momento, el Señor a mí como pastor y a esta iglesia no puede decir entonces tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Puede decir otra cosa, pero no. Tal vez en su corazón que hay negligencia, que ha habido pasividad, que hay lo que sea. Bueno, pero por lo menos que permanezco en ese primer amor y que como pastor estoy guiando y estoy llevando a la iglesia a que permanezcamos en ese primer amor. A que entendamos que por Él y para Él y de Él son todas las cosas.
que la forma, la manera como el hombre puede agradar al Padre, al Dios que hizo todo el mundo y todas las cosas que en él, solamente es depositando toda su confianza en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en la obra que él hizo en la cruz, en la sangre que él derramó para el perdón de sus pecados. Y que todo el tiempo la oración, el clamor, el ruego y la súplica, que todo el tiempo el deseo ferviente de nuestro corazón, el motivo, el propósito por el cual buscamos la llenura del Espíritu Santo es para que nos ayude a permanecer hasta el fin. Porque sabemos que entonces no podemos descuidar esta salvación tan grande. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Y no podemos descuidar esta salvación tan grande dejándonos entonces engañar, confundir por las cortinas de humo que el diablo está lanzando. Irnos entonces detrás de la persecución para entonces convertirnos en sus instrumentos para señalar, para juzgar. Irnos detrás entonces de las circunstancias de la carne para que entonces vamos a orar y vamos a reprender todo espíritu de COVID en nuestras vidas. Y vamos, hermanos, entonces a ver cómo ungimos con aceite las puertas, los dinteles, para que así como cuando el pueblo de Israel, lo he visto, lo hace, para que la plaga pase y no entre. Entonces hay que hacer la señal y unge con aceite el marco de la puerta de la casa. Eso lo están haciendo hoy miles de iglesias cristianas, pastores cristianos que se lo están inventando. Que se lo inventan. No saben que lo que hay es la señal de la sangre. Estar en el pacto, en la sangre de Jesucristo, en el Hijo de Dios, sea que vivamos o sea que muramos, para Cristo seamos. Pero es fácil, hermanos, por la debilidad de la carne, les repito, por la concupiscencia de nuestros propios corazones, así como dice, entonces dice que no soportarán la sana doctrina, porque precisamente van a ver eso, que sus ministerios se van a estancar, que no crece como quisieran, ¿no? Que no llena las expectativas, sus expectativas de grandeza. Y eso va a ser el, digamos, combustible que el diablo va a usar para extraviarlos. Y dice claramente entonces que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es de lo que usted y yo hoy podemos ver por toda parte. Y dice que ellos se apartarán de la verdad, el oído de la verdad, ellos apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Van a empezar a predicar y a enseñar para la carne, para las cosas de aquí. Y se apartarán de la verdad y acuérdense, el Espíritu es la verdad. No va a haber y no va a obrar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces la gracia no les es suficiente. Porque van a querer, entonces las personas quieren escuchar algo más. Y entonces el pastor acosado y por su fidelidad, no para con el Señor que lo llamó al ministerio, sino para con los hombres que son los que le mantienen el ministerio. Les empiezan a predicar y a enseñar lo que quieren oír para la carne. Ética, moral, conducta, comportamiento, prosperidad, whatever, todo lo que usted quiera. Y efectivamente, entonces, de alguna manera usted le va a decir, oiga, no, eso no es. El Señor Jesucristo no vino a morir en la cruz a derramar su sangre para que usted entonces fuera rico y para que usted gobernara, para que usted ensanchara, para que usted reclamara. Ay, no. Qué raro predican ellos, qué raro dicen, qué raro lo que hablan. Eso está como una secta, como una... sí. Entonces está así la cosa. Nosotros los vemos como sectas, como herejías, y ellos nos ven a nosotros como sectas
o como herejías. Pero entonces, pastor, ¿cómo sabemos si no tiene el Espíritu Santo? No lo vas a ver. Por más que yo le caiga muy bien. Porque si no es el Espíritu Santo el que lo persuade, entonces el que lo guía a toda la verdad, no hay manera. Y si usted se queda o está porque yo le caiga bien o porque sea yo el que se lo diga, y no es porque el Señor habla a su corazón y por medio del Espíritu Santo trae convicción, ese es el camino por el que se debe andar. Eso es lo que hay que seguir, eso es lo que hay que escuchar. Entonces está siguiendo no a Dios, sino al hombre. Y ahí no funciona, porque las religiones nunca salvan y los hombres quedamos mal, los hombres mentimos, los hombres engañamos, los hombres defraudamos, los hombres somos incompetentes, los hombres somos inconstantes. En cambio, Dios es santo, es misericordioso, es justo, no cambia, no miente, no engaña, no se arrepiente. Pero por eso entonces, como les decía, consiste en la experiencia personal de cada uno. Cada uno debe estar lleno del Espíritu, debe tener la responsabilidad de buscar y de permanecer en la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la oración y la palabra. Acuérdense, por medio de la oración y la palabra son santificados. Y sin santidad nadie verá al Señor. Porque la forma entonces, como les repito, de llegar hasta aquí es por la fuerza y por el poder del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo entonces, en la debilidad de su carne, lo vemos dándole prioridad a su ministerio. Y no es así, no es de esa manera. No hay otra prioridad, no hay nada más importante que su espíritu. Que la fe en Jesucristo, que su espíritu escuche, que su espíritu esté siempre meditando acerca de que, como el que lo tiene todo, aún sin tener nada, solamente teniendo la gracia. La gracia es entonces poder estar y permanecer en ese primer amor, de saber que no vivimos agradecidos con Dios por lo que vaya a hacer, sino por lo que ya su Hijo Jesucristo hizo en la cruz al pagar con su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y hay mucha diferencia, y lo hemos visto y lo hemos compartido, entre vivir y tener una vida de fe agradecido por lo que el Señor va a hacer, en vivir una vida de fe agradecido por lo que el Señor ya hizo. Porque ya Él pagó el precio de mi castigo y mi paz. El castigo de mi paz fue sobre Él. Y justificado ahora por medio de Jesucristo, tengo paz para con Dios y tengo entrada delante del Padre y puedo decirle al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, es mi Dios y es mi Padre por medio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, para que tengamos en cuenta y no nos desanimemos. Por más que no lo quieran escuchar, por más que no lo quieran recibir, lo que usted y yo debemos esforzarnos es por continuar diciéndolo sin cambiarlo. Porque en el momento que usted lo cambia para los demás, recuerde, el cambio fue en usted. Y si usted lo cambia para allá, para afuera, es porque cambió adentro. Y ahí es donde todo está mal. Vamos a orar juntos el Padre Nuestro, que sea el Señor entonces bendiciéndonos esta noche. El Señor los guarde en su precioso nombre. Y bueno, mañana entonces, a partir de las 6 de la mañana, en el tiempo de lectura y oración de intercesión. Feliz noche para todos. El Señor los guarde en su precioso nombre. Oramos, despedimos por el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en
el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Beso para todos, feliz noche, Jesús los continúe bendiciendo.